están en sala de espera en este momento. Entonces, las relaciones, la protección a las personas cuya naturaleza. Adelante. Perfecto. Muchas gracias, ingeniero Elías. Bienvenidos a todas las personas que están accediendo a este espacio donde formamos líderes para las naciones, a esta comunidad de conocimiento, a este gran lugar, a Universidad Ducense. Muchas gracias a todos los que decidieron estar en la sala de Zoom, a todos los que se van a ir integrando. Les comento que si ustedes tienen algún colega o amigo que esté interesado en acceder e interactuar con nuestro experto para participar en el espacio de preguntas y respuestas, con todo gusto pueden compartir este enlace de Zoom a un colega o un amigo para que con todo gusto le podamos dar acceso y podamos compartir todos juntos todas las dudas o experiencias que tengamos en este webinar tan interesante que vamos a estar todos explicando. En este espacio y en este webinar vamos a estar hablando de un tema bastante valioso, y este webinar es en el marco del inicio de clases de nuestra maestría en ordenamiento territorial 100% virtual, que va a iniciar clases en mayo, que es organizado por la Coordinación de Ordenamiento Territorial de la Universidad Ducense en convenio con el Instituto de Planificación y Ordenamiento Territorial, IPOT. Muchas gracias a todos por acompañarnos en todas nuestras redes sociales. Para este webinar vamos a presentarles un tema fascinante, un tema bastante valioso, que es acerca sobre los registros históricos en la reducción del riesgo de desastre, que también está vinculado con nuestra maestría en gestión integral del riesgo de la Universidad Ducense. Para este tema tan valioso, tenemos la dicha y la gran oportunidad que nos acompañe uno de nuestros expertos de talla internacional, quien va a compartirnos todo este conocimiento. Él es maestro en ciencias, él es ingeniero geólogo y geotecnicista venezolano, radicó en Bolivia y es egresado de la Universidad de los Andes. Es especialista en manejo tecnológico de riesgo de desastres por la Agencia Internacional de la Cooperación de Japón y la Universidad Iwate en Japón. Además, es especialista en diseño de carreteras por la Universidad Central de Venezuela. Cuenta con diplomados en políticas públicas de seguridad ciudadana y en planificación ambiental en gestión de riesgo por la Universidad Católica de los Andes y de la Universidad Central de Venezuela, respectivamente. Es gerente técnico de la consultora de geociencias aplicadas sobre riesgos, docente de la maestría de ordenamiento territorial de la Universidad Ducense y además investigador y tutor de varios artículos en revistas y eventos académicos en la respectiva área de la región. Sin extender más detalles, pues qué mejor manera de asignar la palabra y que nos comparta todo su conocimiento al maestro Miguel Morales, quien nos acompaña en este espacio donde formamos líderes para las naciones. Maestro Miguel, una dicha que esté aquí con nosotros, con todos los participantes y algunos estudiantes de la maestría en ordenamiento territorial. El espacio es todo suyo, maestro Miguel, y gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias por esa introducción, Eduardo. Gracias también la oportunidad que me da la Universidad Ducense de poder tener para ustedes este tema que personalmente es de muchísimo interés, un tema apasionante para mí, que se titula Los registros históricos en la reducción de riesgos de desastres, el cual pues inmediatamente voy a pasar a compartir la presentación que vamos a desarrollar esta noche con ustedes. Bueno, el evento, perdonen, el evento de esta noche tiene el siguiente contenido del webinar. Bueno, vamos a hablar sobre qué son los registros, el valor que tiene la información, los registros de desastres en el contexto histórico, los primeros registros históricos formales de desastres que se tiene conocimiento, las distintas fuentes de información, la información que se plasma en ellos, en varias aplicaciones de la elaboración de estos registros. Y por último, el tema pues, que vincula a este tópico con la maestría de ordenamiento territorial,
que es la utilidad que tienen estos registros históricos en marco de la planificación territorial. Entonces, sin más, inicio con el desarrollo del webinar y lo primero pues que vamos a ver es este término, registro, un término que usamos de manera cotidiana, pero que de forma técnica hace referencia a un documento en el cual se hace una relación de datos y de hechos que permiten reconstruir de manera simplificada, pero organizada, de manera inteligible, de manera eh, relevante, algunos sucesos de los cuales se puede hacer verificación, se pueden constatar mediante distintas fuentes documentales. Que esa es la diferencia que hay en cuanto a otro tipo de información, que si la información no puede ser verificada, si la información no es clara, no es precisa del dónde pasó algo, cuándo pasó, qué efectos tuvo y de qué manera ocurrió, pues difícilmente esa información va a poder ser precisada. Y les muestro en pantalla ejemplos de estos registros. El primero que ven del lado izquierdo es un registro de datos climatológicos que hizo Thomas Jefferson, esta importante personalidad de la historia de Estados Unidos. Fíjense, él le llevaba una anotación en una libreta acerca de cómo se iba desarrollando con una serie de procesos meteorológicos, de variables meteorológicas, las registraba para el año de 1776 en Filadelfia y que un registro como esto todavía se mantenga, que todavía exista, por más de que los medios por los cuales de pronto hacía la medición de las variables no fuesen los actuales, no fuesen los tecnificados que son hoy día, pues es bastante importante porque hace referencia a una época, a un momento de la historia en lo cual todavía ni habían los servicios meteorológicos ni se daba tal vez la relevancia a reportar esta información. Por tanto, pueden entonces darle una mayor relevancia histórica el que esto se lleva así. Del lado derecho, ven ustedes un grabado que se titula La inundación de 1702, que se hizo en un textil, en una sábana, y esto se publicó en Ámsterdam y señala eh, en la imagen que ustedes ven allí, hay un mapa donde se detallan las zonas que se afectaron por la ruptura de un dique en Holanda en esa época, en esa inundación de 1702. Entonces, era una manera como no solamente los artistas, sino también las personalidades, las figuras relevantes en la ciencia, hacían de esto eh, la posibilidad de transmitir a las futuras generaciones, delegar la información de qué había ocurrido, de cómo había ocurrido, de cuándo había ocurrido. Entonces, estos datos, como ustedes están viendo, se les ha dado, una importante connotación en distintos lugares del mundo a lo largo del tiempo. Y es por eso que pues, ya hoy disponiendo de medios digitales, de interconectividad en un mundo mucho más globalizado que lo que era en estas épocas, eh, con mayor razón entonces nosotros deberíamos registrar qué es lo que está ocurriendo. ¿Y por qué tendríamos que hacerlo? Porque la información de por sí, quizás un dato aislado no sea interesante, no sea útil, pero cuando la información forma parte de un sistema, forma parte de un registro, forma parte de una serie de observaciones a lo largo del tiempo para una zona en particular, ya esta entonces sí va a tener una implicación, va a tener una utilidad muchísimo mayor. Respecto a esto, entonces podemos definir algunas áreas en las cuales la información va a tener repercusión, como por ejemplo puede ser el sector económico, debido a que el contar con información de manera oportuna, una información veraz, una información precisa, va a ser esencial para la gestión de los recursos económicos. Entonces, mientras más fiable sea la información, más valor va a tener. Respecto al área social, el manejo de la información puede establecer tendencias para hacer una movilización de la sociedad respecto a algunos temas en particular y de interés colectivo. Lo vemos en tiempo actual
con todo lo que implica el cambio climático y la adaptación al cambio climático, como también lo vemos respecto, por ejemplo, a las crisis humanitarias que hay en distintos lugares del mundo. Poder acceder a la información detallada de qué está ocurriendo, de cómo está ocurriendo y de todas las repercusiones que tiene cierto evento, puede hacer pues que también haya o una respuesta eh, específica de un sector de un país, incluso de un gobierno, de una coalición de gobiernos, para atender a ese evento que se está desarrollando. A nivel político, pues también tiene bastante relevancia. El valor político de la información va a residir en que va a permitir transmitir distintos puntos de vista, distintos enfoques acerca de las políticas que se están implementando y las políticas que puedan hacer falta. Obviamente, y aquí no solamente está en la información, sino poderla analizar en contexto. Además que va a sustentar la comunicación, el proceso de diálogo entre quienes detentan el poder y de quienes son gobernados. Y por último, también va a haber un aspecto psicológico, ya que la información y la forma en que ésta se maneje va a permitir concienciar y sensibilizar tanto en lo que corresponde a hábitos, valores, intereses y consecuencias de un momento histórico. Al respecto, entonces, viendo todos los distintos eh, sectores en los cuales la información puede tener alguna relevancia, eh, es necesario ponernos también en contexto no solamente del lugar, sino de la circunstancia histórica que se vivió en el momento en que esa información se generó. Hoy día, por ejemplo, si nosotros revisáramos cuál fue la respuesta ante un evento, por ejemplo, un incendio, un sismo en el pasado, en cualquier lugar del mundo, posiblemente muchas de las actitudes, muchas de las acciones que veríamos que los implicados asumieron, tal vez no serían las que corresponderían a las que tomaríamos actualmente. Pero esto siempre hay que ponerlo desde el lado de cuál era el estado del arte, del conocimiento, de las ciencias de riesgos, de las ciencias generales, a nivel social, a nivel político, para que pues no hagamos una revisión sesgada, no hagamos una revisión no correspondiente pues a lo ocurrido. Y al respecto, toda la información, indistintamente del área en la cual pueda ser utilizada, en lo que corresponde a los registros históricos de desastres, lo importante es que nos va a permitir eh, poder observar en el pasado cuál ha sido el desarrollo de procesos que en algunos casos, algunos pareciera que se han repetido, tal vez en distinta intensidad, quizás no con las mismas características, pero sí en los mismos lugares. Y entonces es de donde allí vamos a extraer la parte más importante de la información. El saber que un territorio puede estar expuesto o ha estado expuesto históricamente a ciertos procesos que posiblemente en la actualidad todavía pueden estarse sucediendo. Al respecto del registro de desastres en el contexto histórico, yo voy a mencionar tres casos muy rápidamente. El primero es uno pues, que ni siquiera tenemos la evidencia de que esta sociedad existió más allá de la reseña que hace Platón en su obra Diálogos, en la cual describe no solamente la sociedad de la Atlántida, sino que describe también qué fue lo que le pasó a esa sociedad, la cual todavía se debate no solamente si existió, sino en dónde ha podido quedar ubicada. Eh, Algunas referencias, la mayoría de ellas, pues señalan que ha podido estar en el mar Egeo, y hay otras incluso que señalan que la Atlántida se encuentra o parte de la Atlántida quedó en el continente americano. Sin embargo, lo que tienen en común es eh, el punto que hace referencia a por qué desapareció, que es un evento el cual algunos historiadores señalan que puede estar asociado a una erupción de tipo explosivo. Eh, Aquí contextualizan que ha podido destruir parte de la isla de Santorini y que produjo no solamente un terremoto, sino un tsunami que, bueno, arrasó totalmente esa ciudad. Ya desde esa época, fíjense,
siglo IV antes de Cristo, pues ya hay un registro de algo que había ocurrido. Otros ejemplos nos tenemos, por ejemplo, en el caso del diluvio universal, que es un evento que no solamente la Biblia, sino otras religiones o libros de otras religiones también señalan, que asocian la ocurrencia de un mega evento, de algo de características muy grandes, asociado a inundaciones ocurridas en los ríos Tigris y Éufrates en Asia. Y por último, si tenemos una que está, sí está no solamente reseñada, sino que se han conseguido los vestigios, que el mejor testimonio es conseguir evidencia física más allá de lo escrito, que es la destrucción de la ciudad de Pompeya, lo cual señaló, lo refirió un historiador, Plinio Joven, en el año 79 después de Cristo, que pues describe cómo el volcán Vesubio erupcionó y arrasó no solamente con la ciudad de Pompeya, sino también con Herculano. Y fíjense que esas descripciones ya no solamente nos hacen mención de un evento destructivo, sino que lo que ellos describen, si bien no lo señalaron con los términos técnicos que conocemos, hoy podemos entender que lo que ellos hablaron, o lo que en este caso Plinio describía, era una nube piroclástica y un flujo de lodo, un lajar ocurrido en estas zonas. Si ya venimos hacia el continente americano, pues las civilizaciones precolombinas también tenían sus formas de contextualizar, de entender los desastres y los registraban también dentro de sus medios, de sus medios. Algunos lo hacían en textiles, otros lo hacían en alfarería, hacían todo este tipo de reseñas. Vemos en pantalla, en algunas representaciones pictóricas, de un dios de la cultura maya, el dios Huracán. Y si el nombre les suena conocido, Huracán, pues efectivamente es porque de ahí viene el nombre de ese fenómeno meteorológico de los huracanes. Viene por este dios maya, Huracán, que era el dios de las tormentas, el viento y el fuego, el cual lo representaban con un solo pie, lo ven aquí del lado derecho, que tenía en el pie era una serpiente, y bueno, cuando él se molestaba, él bajaba a la tierra, y bueno, y al momento en que su pie hacía contacto con la tierra, bueno, se presentaban todos estos fenómenos. Entonces, en la visión, la cosmogonía que tenían las civilizaciones precolombinas en general, era pues que todos los eventos desastrosos que sufrían eran en respuesta o era el accionar de dioses que se molestaban, que no estaban contentos por algo que ellos estaban haciendo. Y bueno, esa era parte pues de esa manera de entender los desastres. Pero ya más recientemente, ya hablando sobre la sociedad más parecida a lo que conocemos, tenemos entonces ya registros históricos formales, registros que dejaron evidencia escrita, evidencia visual, tanto por fotografías como por pinturas más detalladas. Y es que ante la necesidad de registrar los nacimientos, los fallecimientos, las epidemias, los matrimonios, cualquier tipo de suceso importante que ocurre en la sociedad, tanto de forma ordinaria o de manera extraordinaria, nuestros países eran producto pues, de la conquista española, la cual tenía una fortísima influencia de la religión católica. Entonces la Iglesia Católica se extendió por todos estos territorios, y eran los sacerdotes quienes hacían el registro de toda esta información y constituyeron sendos archivos históricos desde la época de la colonización, que muchos de ellos pues todavía persisten. Entonces, este acervo que hacían los sacerdotes, a los cuales, con todo respeto, los digo, eran como que los grandes chismosos que habían en esa época, porque pues nada importante pasaba sin que ellos lo registraran, sin que lo reportaran. Entonces, hoy día nos dan la mejor aproximación acerca de acontecimientos que pasaron en muchas regiones de toda Latinoamérica, porque describían no solamente los hechos, sino que también nos daban fechas, cifras, hasta nombres y momentos en que pasaban, y unas descripciones bastante detalladas
de ciertos fenómenos que ocurrieron, que es a partir del análisis de esa información donde se ha podido asignar magnitud a muchos desastres en época pues que la instrumentación para poder cuantificar eh, estos eventos pues no existía. De hecho, investigaciones que en algún momento he podido hacer, si ustedes revisan los archivos históricos, verán que hay una coincidencia entre la realización de algunas procesiones, de algunas celebraciones hacia algunos santos, con la ocurrencia de algunos desastres. Porque, por ejemplo, de la misma forma que las civilizaciones precolombinas tenían ese entendimiento de que los desastres eran producidos por respuesta de alguna acción divina, pues en esta época también la Iglesia Católica asumía lo mismo, asumía de que los desastres tenían algún tipo de intervención divina y por tanto se hacían procesiones, se ofrecían misas, se hacían actividades masivas, tanto para pedir el fin de una sequía muy larga que arruinaba los cultivos, como también para pedir también que se tuviesen las lluvias, que hubiesen inundaciones. Entonces, si ustedes ven en registros históricos, posiblemente vean que durante la época en que había una epidemia muy fuerte o después de un terremoto o durante una época de sequía bastante mantenida, están registradas ciertas procesiones, algunos santos, que era pues la manera en que la Iglesia Católica lidiaba con. Ustedes ven, por ejemplo, un documento denominado Incendio de la Compañía, que ocurrió en el año 1863, es una reseña sobre qué ocurrió en Chile, sobre los efectos que hubo un incendio en Chile en una iglesia. Tenemos otros registros también de aquí de Latinoamérica, a nivel de la colonia, en los tiempos de la colonia, como el Códice Tovar, que se atribuye a un clérigo jesuita mexicano del siglo XVI llamado Juan de Tovar, el cual tiene un registro sumamente detallado sobre los ritos y las ceremonias que celebraban los aztecas en esa época. Ustedes ven en la ilustración que está del lado derecho a tres sacerdotes de esta cultura haciendo una ofrenda ritual, decapitando palomas para pedir el fin de una sequía. Y este registro no solamente escrito, sino también, fíjense aquí con esta acuarela que forma parte de este códice, nos permite no solamente entender cómo era el manejo, cuál era la respuesta ante ciertos fenómenos de desarrollo lento, como en este caso, algunos desarrollos repentinos de las personas en otros momentos. Así como también sitúa, eh, ya nosotros podemos ver que si esta acuarela es del año 1585 y se ve a estos sacerdotes practicando esta ceremonia para el fin de la sequía, entonces por antonomasia podemos deducir que posiblemente en ese momento o cerca de esa fecha en que se realizó la acuarela era que se estaba produciendo una sequía en esta zona en México. La Iglesia Católica implementó las denominadas rogativas, que eran oraciones para conseguir la intervención divina ante algunas necesidades, ante algunas calamidades que hoy pues, conocemos como desastres. Y que una de ellas era o que faltaba las lluvias, no venían, teníamos unas sequías muy fuertes, o que de pronto estaba lloviendo demasiado, se están produciendo inundaciones. Entonces podemos establecer la ocurrencia de periodos de fuertes sequías y también de fuertes precipitaciones en los archivos históricos, mediante la ubicación cronológica de la realización de este tipo de ceremonias y procesiones. Ven ustedes una pintura de 1867 donde se está representando una procesión que se interrumpió por una lluvia. Pero tenemos otro tipo de registros, y estos son más interesantes porque estos fueron grabados en piedra, esto es en la isla de Honshu, en Japón, la isla principal de este archipiélago, y son los monolitos que hacen memoria de tsunamis. Pero estos no solamente registran información espacial sobre lugares donde ocurrieron tsunamis y en qué momento pasaron, sino también tienen una función conmemorativa para que no olvidemos que ese evento pasó y espiritual también. Pero además de esto,
están colocados de manera estratégica que hoy día quienes habiten en esa zona, como fue el caso de los pobladores de Aniyoshi en Japón, eh, tienen esos monolitos como una guía que les dice hasta qué punto o a partir de qué punto, de qué cota es seguro o fue segura las viviendas, qué terrenos no fueron afectados por el tsunami del cual se hace registro en ese monolito. Es decir, a partir de, de la cota donde está ese monolito hacia abajo, impactó las olas del tsunami y por encima no fueron afectados. Entonces, fíjense la relevancia que tiene este tipo de monumentos, de los cuales hay muchos en Japón. Las más antiguas tienen alrededor de 600 años, todavía perduran allí, todavía pueden ser visitadas. Y el punto es que con el último tsunami ocurrido, el más importante, el terremoto y tsunami de Tohoku, que pasó en el año 2011, la comunidad de Amiyoshi colocó un nuevo monolito, obviamente pueden ver la diferencia entre los más antiguos y este, que marca el punto máximo del alcance del tsunami de este evento. Es decir, este tipo de registros se mantienen, ya forma parte pues, de su cultura, ha cumplido una función, como ustedes han visto, de distintas características para distintos fines, que no solamente han llevado a guiar a los pobladores a definir qué zonas no son seguras, y aquí podemos nosotros deducir que hay algo de ordenamiento de ese territorio, porque si sabemos que un lugar está expuesto a eventos tan catastróficos como pueden ser los tsunamis, y que ya los pobladores identifiquen cuáles son las zonas que han sido afectadas en el pasado, pues es un insumo que permite definir qué zonas pueden o no ser ocupadas o utilizadas en la actualidad. Ahora vamos a hablar de eventos más cercanos en el tiempo, y aquí voy a hablarles sobre la tragedia de Armero en Colombia en el año 85. Y quiero que veamos este documento, este extracto de documento, que lo tomé de un escrito que se denomina Noticias Historiales de las Conquistas de Tierra Firme en las Indias Occidentales, que fue escrito en el año 1625 por un sacerdote. Y fíjense lo que dice, haciendo referencia a esta misma población que fue devastada en el año 1985. Habiendo salido el sol muy claro y despabilado a 2 horas de su luz, que sería como a las 8, salió de este volcán un tan valiente ronco y extraordinario trueno, y tras el otro 3 no tan recios, que se oyeron a la distancia a más de 40 leguas en su circunferencia, y mucho más a la parte que soplaba el viento, tras los cuales comenzó a salir tan crecidos borbollones de ceniza una noche muy oscura y sin luna, y comenzó a caer envuelta con piedra pómez tan menuda como arena, que fue acrecentándose poco a poco hasta ser como a menudo granizo y hacía el mismo ruido que en los tejados. Este volcán llamado Cartago por la cercanía con la población fundada en 1540 por Jorge Robledo y ubicada en la actual Pereira hizo erupción. Su destrucción llegó hasta nosotros a través de la recopilación de diferentes testimonios que hizo en su momento el padre franciscano. Los detalles de este hecho narran cómo la nieve que cubría el volcán se derritió y bajó hacia Mariquita por el río Guayí. Ahí nos están describiendo de forma un poco poética, lo hace este sacerdote en 1625, haciendo referencia a procesos que ocurrieron allí, cómo ese volcán empezó a expedir ceniza y cómo se produjo un lajar, cómo se derritió el cono nevado de ese volcán y empezó a arrastrar el material. Y fíjense que describe también las consecuencias. La poca agua comenzó a salir tanto como grueso de los bueyes, que dura hasta hoy con que creció en aguas el río de Wali, que es el que riega los cimientos de la ciudad de Mariquita, el cual otro su compañero que corre más hacia el sur que llaman el de la Lagunilla, y se originan ambos de la nieve que se derrite de este cerro. Corrían tan cuajados de ceniza que más parecían mazamorra desernada que agua. Salieron ambos de Margue, dejando la tierra por donde se armaron tan quemada que muchos años después no se producía. Bueno, fíjense que aquí en Bolivia a los flujos de detritos hoy día se les denominan mazamorras. Y fíjense desde qué época pues los denominaban así. Y eso que describen ellos, de un río salirse de su madre, quiere decir un desbordamiento de un río. Entonces, vean el valor, como esto que ya estaba reseñado desde 1625, que se conocía de esa época, desafortunadamente, pues no fue suficiente para prevenir, tal vez porque la información no se conocía, porque este registro no era de conocimiento público lo suficiente, o no fue tomado en cuenta, que posiblemente hubiese podido
evitaron reducir la afectación que pasó en Armenia. Pero después de ese registro, ya no tan atrás en el tiempo, estamos hablando del siglo XIX, el 19 de febrero de 1845, se registró la ocurrencia de otra erupción, y esto lo hizo el geógrafo Joaquín Acosta. Él hace registro de ese evento, y posteriormente, en 1895, 50 años después de esa erupción reseñada por Joaquín Acosta, se funda la ciudad de Armero en ese valle del río Gualín y de Magdalena. Armero no existía en esos registros que hizo el sacerdote franciscano en esa época, pero sí existían otras poblaciones, y pese a que ya al menos habían 3 eventos conocidos que habían pasado, pues fíjense que igual la ciudad se construyó y fíjense lo que pasó. Prácticamente, números más, números menos, cerca del 90% de la población de Armero pereció en esa tragedia. Pero tenemos otro ejemplo también más reciente, que este es el conocido evento como la tragedia de Vargas que ocurrió en mi país en el año 99 y que nuevamente parece pues que nos sorprendió lo ocurrido. Pero fíjense que existía un registro bastante detallado, el cual yo tomo, de esta publicación titulada Origen y consecuencias ambientales de la catástrofe de diciembre de 1929, en el litoral central de Venezuela, de los autores Guevara y Cartaya, y vean que señalan que en octubre de 1780 ocurrió una inundación en esa zona, en La Guaira. En febrero de 1798, durante 3 días, también hubo un diluvio en el puerto de La Guaira. La Guaira es el lugar donde se desarrolló esta tragedia. En 1799, Alexander von Humboldt llegó a ese puerto y escribió sus observaciones. El río Osorio, que por lo general no tiene 10 pies de fondo, tuvo después de 60 horas de lluvia en las montañas una creciente tan extraordinaria que arrastró troncos, árboles y masas de rocas de un volumen considerable. O sea, ya en la época, ya a finales de- del siglo XVIII, y desde antes ya esto se conocía. 1912, un evento catastrófico, también por crecidas, 14 de enero de 1914, luego en 1927, en el 38, en el 44, en el 48, en el 51, hasta que llegamos a 1999. Y lo curioso con este evento, con esta tragedia, es que hoy día todavía no se ha podido precisar el número de fallecidos con exactitud. Se hace una estimación que va entre unos pocos miles hasta cerca de 50.000 fallecidos. Pero eso son solamente eso, son estimaciones. Yo les invito a que si quieren conocer un poco respecto a este evento y sobre estas cifras, hay investigaciones del doctor Rogelio Altés, bastante interesante. Él es un antropólogo que trabaja con registros históricos eh, de desastres, que él precisa las razones por las cuales se asume que el número de fallecidos realmente no fue tan grande como el que se ha estimado. Y bueno, ven una fotografía donde se ve este evento, lo que fue este gran flujo de detritos, este alud torrencial que arrasó pues con toda esa zona del litoral venezolano a finales del año 99. Seguido de esto, bueno, quiero conversarles un poco sobre la determinación de la magnitud de los eventos históricos, y les muestro en pantalla varias de las escalas sismológicas que existen y en qué momento han sido aplicadas. Hoy todavía, de hecho, muchos institutos sismológicos y muchos medios de comunicación, cuando reseñan la ocurrencia de un sismo y hacen referencia a su magnitud, siempre hacen mención de la escala de Richter, aunque muchas veces no tiene que ver con esa escala el evento que están viviendo. Muchos institutos utilizan hoy día la escala de momento sísmico y ya no la de Richter. Pero esto pues simplemente ya es por un hábito que lo manejan de esta manera. Entonces, pasa algo, que la escala de Richter se implementó en el año 1935, pero tenemos registros de eventos sísmicos previos a esa fecha. Entonces, ¿cómo se medían, cómo se determinaban las magnitudes para ese momento y cómo se asumieron las magnitudes de eventos previos a la existencia de estas escalas? Bueno, se ha hecho de forma aproximada mediante datos aportados por los registros históricos, a partir de las reseñas acerca de la extensión de los daños, de la percepción que existía de testimonios y sobre todo sobre la magnitud
de los daños que se ha logrado distinguir según sistemas constructivos, en grabados, en pinturas, incluso en fotografías para los sismos que ocurrieron a principios del siglo XX, es a partir de eso en que se han asumido estas magnitudes. Por eso es que hay que tener claro de que previo a la instrumentación, a la existencia de estas escalas, pues no se hacía una medición, sino se hacía, era simplemente una descripción, era una magnitud más de tipo cualitativo que cuantitativo. Y fíjense pues que esto, los registros históricos, que desafortunadamente la sociedad en general no los maneja, pero siempre ustedes verán que luego que ocurre algún alud, algún deslizamiento, algún derrumbe, que sobre todo si deja fallecidos, verán a las comunidades y sobre todo también a parte de la comunidad científica diciendo cosas como lo que aparece en esa reseña de ese evento del Cerro Patacón en Panamá, crónica donde se ha anunciado o esto se sabía o ya se esperaba porque las comunidades saben sobre qué terreno están viviendo. Los grados de exposición, la vulnerabilidad no es algo pues, que haga falta ser un científico muy acusado para poderlo distinguir. Y fíjense, por ejemplo, como es el caso de que en Nepal, que en el año 2011 tuvo un sismo bastante importante y en el 2015 uno todavía más severo, como la representación de estos eventos y las consecuencias que esto ha tenido, pues puede llevar al entendimiento del grado de exposición y de extensión de este tipo de fenómenos, para que entendamos, por ejemplo, que Nepal es un país con una simplicidad activa y con condiciones de vulnerabilidad importantes, porque fíjense que no estamos hablando de siglos o de décadas de diferencia entre los eventos, estamos hablando de pocos años incluso, hay una importante recurrencia. Y señalo otro caso, el alud torrencial que afectó a las tejerías en el estado de Araguaia en Venezuela. Fíjense, esto que ustedes están viendo acá es toda la mancha urbana, la zona de ocupación, a lo largo de varios colectores, de varias redes de alimentación de drenajes naturales en un valle, que terminan en una zona de depositación aluvial, en un abanico aluvial. Entonces, pues los geólogos entendemos que los abanicos aluviales se desarrollan o se constituyen debido pues, al aporte constante de sedimentos y que son procesos que se van a mantener. Se pueden intensificar en algunos momentos, pero son momentos que son procesos que de manera indudable van a seguir ocurriendo. Que entonces no hay que ser un adivino para saber que si yo asiento una comunidad y de una forma tan extensiva e intensiva como lo ocurrido en esta zona de la tejería, pues ese abanico aluvial iba a seguir recibiendo material. Esos cauces que alimentan ese abanico iban a seguir transportando material, que desafortunadamente pues llevó a estas afectaciones, y ustedes ven las manchas rojas que están en esta lámina de todo lo que pasó. Entonces yo de esto quiero citar un pensamiento de Mark Twain que dice, la historia no se repite, pero sí rinde. Lo que quiere decir que no necesariamente va a pasar lo mismo, pero van a pasar cosas parecidas, o sea, no son fortuitas. Y aunque la historia no se repita en el sentido en que suceden exactamente las mismas cosas, una y otra vez van a tener un tema recurrente, que es el desarrollo de procesos naturales que podemos intensificar debido a la intervención humana. Tenemos entonces también fuentes de información para elaboración de los registros, y estos son recursos impresos, como pueden ser los periódicos, libros, documentos oficiales, archivos históricos, como estos que les he mencionado, de la Iglesia Católica, recursos visuales y audiovisuales, documentales, programas radiales, televisivos, entrevistas, obras de arte, que vieron como a través de pinturas y grabados, los desastres también han sido representados, recursos electrónicos, como son por ejemplo las bases de datos digitales, en las cuales les coloco 4 en la parte inferior de la lámina, como es Desinventar, el ENDAT, Sigma y el NatCat, están las direcciones para que ustedes puedan visitarlas, son bases de datos con muchos eventos registrados, desde algunos pues simplemente desde el siglo XX en adelante, y otros sí tienen eventos un poco más atrás, pero también páginas oficiales de algunas instituciones, de medios de comunicación, wikis, foros y recursos testimoniales, entre los cuales están las declaraciones, entrevistas, las crónicas que hacen, por ejemplo, los cronistas de las parroquias, los cronistas de los pueblos. Ellos llevan un importante testimonial
que muchas veces pues simplemente se pierden archivos fotográficos y bueno, otros tipos de fuentes. Y aquí les comparto una cita de Cicerón que dice, no saber lo que ha sucedido antes de nosotros es como ser incesantemente niños respecto a la ignorancia y el grado de inocencia en que estamos expuestos por simplemente desconocer la historia de los lugares donde habitamos. Les pongo dos ejemplos más de registros históricos. El primero es el extracto de Cronología de Desastres Naturales, siglo XX, de Bolivia, de Hugo Unzaga, que reseña por años distintos tipos de eventos desastrosos que ocurrieron en el país. Y el de la derecha es el registro histórico de ocurrencias de aluvias torrenciales en el estado Aragua y Carabobo, en Venezuela, elaborado por Franco de Mar junto a otros colaboradores para el año 88, pues que permite entender la recurrencia y la intensidad de los procesos de remoción en masa asociados a eventos hidrometeorológicos en una zona montañosa en Venezuela. Aquí hay otros ejemplos pictóricos, como por ejemplo el terremoto de 1812. Esta persona que ven ustedes aquí parado es Simón Bolívar. Un momento histórico en que este terremoto se produce, llevó a la caída de la Primera República en Venezuela, y es lugar cuando Bolívar pronunció una famosa frase que dice, si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Entonces, este cuadro pues testimonia la magnitud del terremoto y la conmoción social, el pánico que hubo en la Caracas de ese tiempo. La pintura que está a la derecha es una pintura sobre los sismos de Colima en México en el siglo XVI. Y la pintura que está, la fotografía que está en la parte inferior, que no es una pintura, es las ruinas, no, perdón, sí es una pintura. Pasa que tengo una fotografía también de este sitio, pero esta sí es una pintura. En las ruinas de Cuba después del terremoto de 1878 en Venezuela, de Cristóbal Rojas, y ustedes pueden ver aquí una iglesia que está colapsada, como colapsó. Como en esa época, pues, no había medios fotográficos para poder hacer el registro de las cosas, bueno, fue a través de la pintura en que estas evidencias llegaron a nosotros. ¿Qué tipo de información tenemos que registrar? Bueno, primero el tipo de evento, la fecha en que ocurrió el evento, la localización o definir qué áreas quedaron involucradas, la fuente de información que se tiene, puede ser una fuente única o múltiple, entre las varias que les mostré previamente, la descripción del evento, la duración, magnitud e intensidad, si es que estos atributos pues, se pueden describir de lo que estamos reseñando, las consecuencias en cuanto a daños, pérdidas económicas, humanas, patrimoniales, animales, etcétera, qué acciones se implementaron y si es posible acompañar esto de una ilustración, como por ejemplo pueden ser fotografías, mapas, reportes, datos climatológicos, por ejemplo, entre otras tantas pues información relevante. Les pongo en pantalla dos ejemplos de fichas para hacer el registro de esto. Una es una ficha de registro de eventos adversos que se desarrolló para Protección Civil Miranda por su servidor, donde ustedes pueden ver muchos de esos datos pues aquí descritos, cómo se llevaba. Y lo mismo, otro formato para registro de deslizamientos sin intervención física, es decir, que ocurrieron de manera natural, desarrollado por Benavides y sus colaboradores en el año 2019 para el municipio de Pereira, en Colombia. Vamos a ver ya las aplicaciones, con esto ya estamos casi terminando, que esto tiene los registros históricos en la reducción y el entendimiento de los desastres. El primero es la documentación histórica, que es el conocer pues, todo el desarrollo de una serie de procesos catastróficos y en el contexto en que ocurrieron las consecuencias en el pasado de una región. La planificación y ordenamiento del territorio, la formulación de periodos de recurrencia en los casos que apliquen estos eventos, y esto es muy importante para diseños ingenieriles, para, para infraestructuras, la determinación de umbrales críticos y referenciales, la determinación del valor de la tierra y también la asignación de los valores para las pólizas de seguro, la formulación de planes de contingencia y mitigación de riesgos y por encima de todo esto, pues la toma de decisiones. En uno de estos ejemplos, fíjense la generación de infografías a partir de registros históricos. Aquí yo les muestro esta infografía preparada por Morales y París, por su servidor y colaboradora, que pueden ustedes conseguir en esta dirección en ResearchGate, que es de los terremotos de mayor magnitud ocurridos en el Perú desde que se tienen conocimientos, desde el año 1604 hasta el año 2007, con las principales características de estos eventos. Esto ya de por sí es una manera de representar un registro histórico hasta el año 2022,
Y fíjense que varios de estos sismos que fueron previos a la aparición de la escala de Richter. eh, las magnitudes son estimadas. Otro ejemplo de aplicación, por ejemplo, para seguridad vial, esto también se preparó en el tiempo en que yo formaba parte de la Protección Civil de Miranda. Se registraron los eventos de accidentes de tránsito que se producían a lo largo de la carretera Panamericana, que es una carretera bastante importante en la región capital de Venezuela, y permitía este registro que no solamente englobaba la frecuencia de accidentes en ciertos puntos, sino determinar y hacer una evaluación de por qué había lugares donde había más accidentes que otros, tanto para definir la ubicación de sistemas de emergencia cerca de estos sitios para que hiciera una más rápida respuesta, como tomar acciones como por ejemplo, en algunos casos, los accidentes se presentaban con recurrencia por problemas de deterioro en la vía o problemas de iluminación, problemas también de curvas muy cerradas, falta de visibilidad. Entonces, a partir de este mapa sinóptico de accidentes viales y este registro que ustedes lograban ver en esta gráfica, se pudo analizar la accidentabilidad en un tramo carretero. Aquí en esta cita que me dicen que la historia se repite, lo cierto es que sus lecciones no se aprovechan, es verdad. O sea, la información por sí sola no salva vidas, y el uso que damos de ella es lo que puede salvarlas. Otro ejemplo de aplicación, un mapa de riesgos, esto es en cuanto a gestión comunitaria de riesgos, elaborado por gestión de Cáritas de Venezuela, por una comunidad que a partir pues, de una comunidad indígena que está ubicada también en una zona periférica de Caracas, que el reconocimiento y el entendimiento de los procesos y las afectaciones a las cuales ellos constantemente se exponían, ellos elaboraron su propio mapa para saber cuáles eran los lugares seguros y las rutas de desalojo en la comunidad en la que residían. Vemos otro ejemplo de aplicación de incorporación de la gestión de riesgos de desastres en los instrumentos de ordenamiento y planificación locales y gestión municipal. Esta representación de zonas altamente amenazadas en una comuna en Calera de Tango, en Chile, superpuestas a los usos de suelo según el Plan Regulador Metropolitano de Santiago. Entonces podemos ver cuáles son los usos de suelo que estaban definidos y cuáles eran los lugares que eran afectados por esa avenida, por esas inundaciones. De la misma autora, de INACE, otro ejemplo de aplicación, evaluación de exposición del territorio a amenazas, que en este caso pues, permite hacer un contraste sobre el uso del suelo actual que se estaba dando a los terrenos en esta comuna de Calera del Tango y las zonas que estaban expuestas a amenazas. Esto obviamente tiene mucha relevancia en cuanto al ordenamiento del territorio porque permite identificar qué sitios van a ser afectados cuando un proceso se desarrolle, cuando un proceso se materialice y saber qué es lo que se está haciendo en ese lugar. Otro ejemplo de aplicación, predicción de escenarios de desastre, monitoreo de procesos potenciales de desastre. Fíjense que el registro de precipitaciones y de deslizamientos que se generan en una zona, podemos establecer los umbrales de ocurrencia o los umbrales límites, como para saber a partir de qué volumen de precipitación podemos esperar que se empiecen a presentar movimientos en masa, fenómenos de remoción en masa. Esto no solamente asociado pues a la cantidad de precipitación y tipos de suelo, sino también a la duración de las precipitaciones. Los umbrales pues se elaboran para sitios particulares con datos que tienen que ser de esos sitios. Y bueno, ya entrando en el último punto, donde hablamos sobre registros históricos de desastres y la planificación territorial, les leo esta cita de Lagos y colaboradores, que dicen, más allá de las condiciones físico-naturales, la forma de ocupación del espacio también genera riesgos. Efectivamente, la escasa consideración de la dinámica y recurrencia de procesos naturales extremos y su relación con el emplazamiento de asentamientos humanos puede tener consecuencias no deseadas, induciendo el riesgo de desastre. Entonces, de manera definitiva y clara, cómo ocupemos y qué hacemos con el territorio, pues puede propiciar eh, que el riesgo de desastre se eleve, se produzcan fenómenos o se produzcan eventos que nos produzcan daños, nos generen daños, debido a que, como ya también tenemos, el riesgo de desastre es producto de una construcción social. Y para ejemplificar esto, yo les muestro estas imágenes obtenidas del diario Página 7 sobre la región de Chiquipaya, aquí en Bolivia, en Cochabamba, donde hace una comparativa, este es el cauce del río Tiquipaya,
y quiero que en el año 2000, quiero que vean esta zona en el año 2003, fíjense cómo eran las llanuras de inundación, y aquí no había nada, eso no estaba ocupado en el año 2003. Y fíjense la misma zona en el año 2016, cómo se urbanizó, cómo se pobló. Y yo les mostré así una fotografía de qué pasó en el año 2018 en este sitio, pues verían de que no había que ser un adivino, no había que ser ningún profeta para saber de que estas llanuras de inundación en algún momento iban a volver a ser inundadas, que fue efectivamente lo que pasó. Y este registro histórico elaborado por mi persona sobre eventos en el cuenco del río Rocha, fíjense, desde el año 1933 hasta el 2022, la serie de eventos, aquí hay un registro en función de magnitud, si son extensivas o focales, porque se trata de inundaciones, con consecuencias, solamente para esta zona, que es la cuenca del río Rocha, en la vertiente norte del Parque Nacional Tunari, aquí en la ciudad de Cochabamba, todos los que han ocurrido, y bueno, esto tendría que sumarle la que se desarrolló esta semana, que también fue un flujo de títulos por la ruptura de unas represas, de unas presas, de unas lagunas artificiales, que también generaron afectación y pérdida de- de pérdidas avícolas y de cultivos. Entonces, fíjense cómo puede ser detallado un registro si se maneja la información. Y fíjense que yo me quedo aquí hasta 1933. Seguramente si yo busco información en estas fuentes que les he mencionado, esto pues se duplicaría, se triplicaría la longitud. Ya prácticamente terminando, quiero hacerles reseña de dos eventos. El primero es quizás el terremoto más importante en la historia más reciente, que fue el terremoto de 1755 en Portugal, en Lisboa, que generó un tsunami que incluso hasta el continente americano llegó el agua. Y fíjense esos grabados, esas pinturas, la pintura de la derecha, titulada Lisboa vista del- desde el este durante el terremoto, en el año 1756. Yo quiero que ustedes vean esta reflexión sobre el terremoto y tsunami de Lisboa del año 1755, Jacques Rousseau hizo. Y aquí ustedes van a ver que también hay una connotación sobre el ordenamiento territorial. Dice Rousseau, sin apartarme del asunto de Lisboa, admite usted, por ejemplo, que la naturaleza no construye 20.000 edificaciones de 6 o 7 pisos y que si los habitantes de esa gran ciudad hubieran estado más equitativamente distribuidos y menos hacinados, los daños hubieran sido mucho menores y quizás insignificantes. Esto es de una carta que le hizo Rousseau a Voltaire, eh, haciendo alusión pues a por qué ese desastre, por qué ese terremoto y ese tsunami produjo tan cuantiosos daños en Lisboa. Y por último, quiero que ustedes vean, esto es en Banda Aceh, en Indonesia, la región principal de afectación del tsunami del año 2004, en el Océano Índico. Yo quiero que ustedes vean lo que era después del tsunami, todas estas zonas que están del lado izquierdo, estas que están acá y estas que están acá, son zonas que fueron afectadas por el tsunami, y esto es el después del tsunami. Y ustedes dirán, ay, miren qué bonito, cómo reconstruyeron, está todo verdecito, está todo levantado. Pero a ver, recuerden el caso de los monolitos de Japón. Estas fueron zonas que fueron afectadas por ese tsunami. Nosotros no tenemos idea de cuándo va a ocurrir otro evento sísmico generador de un tsunami de magnitud similar o superior incluso en esa zona, pero lo que sí podemos estar seguros es que si un evento al menos parecido a ese que pasó en el año 2004 se repite, estas mismas zonas que fueron reconstruidas van a ser nuevamente afectadas. Entonces, esto es una reflexión, pues, para no solamente sobre el qué entendemos de reconstrucción y qué se hace con los recursos que las organizaciones internacionales destinan para la reconstrucción, porque no se trata de volver a reconstruir lo que estaba mal, sino se trata de reconstruir de forma más robusta, se trata de reconstruir de forma más inteligente, de manera más segura, para reducir vulnerabilidades. Bueno, y dicho esto, ya con estas fotografías del terremoto de 1906 de San Francisco, que terremoto ocurrido en la década de los 50 en Chile, les dejo esta cita que dice, quizá la más grande lección de la historia es que nadie aprendió las lecciones de la historia. Entonces, Aldous Huxley, y definitivamente pues resume todo lo que yo he querido hacerles ver con los registros históricos y el valor que tienen. Les dejo también las redes, aquí por X, por donde pueden seguir en el antiguo Twitter,
sobre riesgos, a mi consultora, el canal de YouTube, donde pues compartimos también información relevante y los correos de contacto. Así que, sin más que decir, gracias por su atención. Adelante, Eduardo. Muchas gracias por el contenido, por el conocimiento y toda la ponencia que nos ha compartido, estimado maestro Miguel. Me gustaría que tengamos la oportunidad, por el tiempo que tenemos disponible, tenemos oportunidad de resolver dos preguntas en caso de que las hubiera, con todo gusto. Las Y que no sé si gusten. alguien quiera responder alguna pregunta directamente en el chat o desea activar su micrófono y cámara. Igual desde nuestras redes sociales, si alguien tiene alguna pregunta, con todo gusto puede escribirla ahora mismo para que podamos aprovechar este espacio para resolver dudas. Mientras tanto, en lo que alguien se anima a hacer alguna pregunta por el chat, y aquí en Zoom tienen la opción de levantar la mano para que nosotros podamos cederles la palabra y puedan externarnos su inquietud, su duda o compartirnos alguna experiencia referente a este tema tan interesante que el maestro Miguel nos acaba de compartir. Mientras tanto, maestro Miguel, quisiera de manera muy personal preguntarle, sobre todo porque posteriormente algunos estudiantes de la maestría en ordenamiento territorial y de gestión integral del riesgo estarán extendiendo este contenido tan valioso que usted nos acaba de compartir. Para todos nuestros estudiantes y para aquel que desee inscribirse al programa de estudios de la maestría en ordenamiento territorial y de gestión integral del riesgo, ¿qué pudiera recomendar a esos estudiantes o aspirantes para poder aplicar en sus buenas prácticas respecto a este tema tan valioso que usted nos acaba de compartir? Bueno, lo principal es que cuando entendemos qué representa el ordenamiento del territorio, cuando entendemos a qué conduce o a qué debería conducir un plan o la planificación urbana en general, que se trata de gestionar recursos, de gestionar espacios para aprovechar las potencialidades que el territorio nos da, pues veremos que el conocer las limitaciones naturales de ciertos espacios pues, es fundamental. Eh, y que en la medida de que estemos informados sobre la recurrencia o sobre la naturaleza de ciertos procesos que se pueden dar en algunos ambientes, nosotros haremos un uso más mesurado y más adecuado de estos sitios. Eh, por ello, pues que yo no consigo de que se pueda tomar una decisión sobre qué hacer en un sitio, pues que uno no conoce, es que uno no está informado de cómo ha sido el pasado de ese sitio. Y les pongo un ejemplo súper sencillo. Imagínense que ustedes se van a mudar a una zona que es nueva para ustedes, donde nunca han habitado. Antes de ustedes comprar una propiedad, antes de mudarse, quizás les interesa saber si ese es un sitio peligroso, si hay mucha delincuencia, si hay medios de transporte, si tiene un supermercado cerca, si tiene un hospital cerca. O sea, de la misma forma que hacen esa investigación, que es algo pues actual de qué está pasando, de la misma manera, pues los tomadores de decisiones, los planificadores de ciudad, tendrían que definir también cuál ha sido el pasado de un sitio. Antes de decir, por ejemplo, bueno, voy a construir una represa en este sitio, voy a hacer una planta nuclear, yéndome ya bastante a un extremo, en un lugar donde de pronto hay actividad sísmica, voy a hacer, qué sé yo, voy a construir un preescolar aquí sobre este abanico aluvial, donde cada 3 años viene un flujo de pitos y arrasa todo. O sea, ese tipo de cosas que parecen muy obvias, y es que lo mencionaba en esos encabezados que normalmente vemos en los periódicos, siempre vemos que dicen, esto se sabía que iba a pasar, esto se conocía, ya había ocurrido, entonces uno se pregunta, pero y entonces si se sabía, ¿por qué no hubo oposición? ¿Por qué no se tomó en cuenta? Por ahí veo que Ingrid Rodríguez desde Venezuela nos está levantando la mano. Sí, buenas noches. ¿Me escuchan? Claro que sí, buenas noches. Hola. Gracias. Miguel, primero un gran saludo y gracias por la invitación que me hiciste. Gracias a la universidad también. Eh, un poco eh, también de la experiencia de trabajo que tuve con Miguel aquí en Venezuela. Estuvimos trabajando aquí en mi municipio Libertadores de Mérida, parte de la cordillera de los Andes. Fue una experiencia maravillosa porque, bueno, interactuamos no solamente en los aspectos técnicos de lo que es la gestión de riesgo,
sino que también interactuamos un poco en la planificación del desarrollo. De hecho, gracias a toda esa experticia, a toda esa información que se generó de parte de Miguel, de parte de profesor Jesús Delgado, que trabajamos en un proyecto acá en Mérida, logramos hacer un plan territorial sostenible con todos esos hechos históricos, con toda esa información levantada acá en Mérida, con la universidad también involucrada. Y por supuesto, ese plan territorial fue con el enfoque de gestión de riesgo y resiliencia, ¿no? Y es un plan que pues ha sido bastante nombrado parte del occidente del país y que actualmente pues es como una piedra focal para trabajar en pro del desarrollo de los municipios, ¿no? Entonces, bueno, quería primero darte el saludo, Miguel, agradecerte la invitación, agradecerle a la universidad y bueno, aquí con mucho gusto estamos a la orden. Yo ahorita estoy terminando la escolaridad de un doctorado en gestión integral de riesgo y protección civil con la Escuela Nacional de Protección Civil de Puchapa en México y estoy a la orden para lo que pueda serles útil humildemente. Gracias. Claro que sí, y bueno, yo quiero aprovechar y destacar, Ingrid, que esa experiencia que tú señalas, ocurrida en Venezuela, de hecho pudiese ser parte de otro tipo de registro histórico, pero un registro histórico de políticas públicas, porque eh, ese gabinete municipal de gestión de riesgos que se instaló en ese municipio, en el estado de Mérida, en Venezuela, en respuesta a un mandato que tenía la ley de gestión de riesgos socionaturales, que todavía está vigente en el país, allá en Venezuela, fue el primer gabinete municipal constituido en toda Venezuela. Entonces, esto ya no sería parte de un registro histórico de desastres, sino más bien un registro histórico de políticas públicas, porque fue el primer municipio pionero al respecto. Adelante, Eduardo. Muchas gracias, estimado maestro Miguel. Por el tiempo que tenemos señalado para este webinar, vamos a concluir con este espacio, pero no me gustaría antes agradecerle, profesor, y también decirle a todos nuestros aspirantes y a todos los que nos están viendo que tienen oportunidad de, si quedó alguna pregunta aún en el tintero, eso es un contenido que va a quedar para siempre en nuestras redes. Así que puedes mirarlo después, puedes mirar la grabación que vamos a colocar en nuestro canal de YouTube y también vamos a colocar pues la transmisión directamente desde nuestra fanpage de Facebook en Universidad Docens, así nos puedes encontrar en todas nuestras redes sociales. Y antes de finalizar este espacio, quiero tomar nada más un espacio bastante breve para poder compartirles una información bastante valiosa que es acerca de nuestro programa de estudios de nuestra maestría en ordenamiento territorial. No sé si están teniendo oportunidad de ver en pantalla lo que les estamos Sí compartiendo se a ve. continuación, que es nuestro programa de estudios de nuestra maestría en ordenamiento territorial. ¿Me confirma si lo pueden ver, por favor? Sí, sí se ve. Muchas gracias, maestro. Les quiero compartir algo bastante especial y de forma muy breve. Esta maestría que ofrece la universidad, pues tiene bastante que ver con lo que acabamos de ver en este tema tan valioso, sobre todo por la parte de conocimiento que estamos compartiendo en esta maestría en ordenamiento territorial, que tiene bastantes ventajas. Una de ellas es su modalidad 100% virtual. Si la agenda que ustedes están llevando en el trabajo es un tema caótico, no tienen nada de qué preocuparse porque esta maestría lo pueden estudiar de manera asincrónica por su modalidad 100% virtual. Además que esta maestría se centra en la conceptualización de planes de ordenamiento territorial y esto es guiado por los principios de desarrollo sustentable en los ámbitos social, económico y medioambiental. Además, que esta maestría tiene excelentes beneficios para el futuro por las becas de financiamiento que tenemos disponible y para todos los que accedieron a este webinar y esta conferencia, queremos apoyarles con un beneficio bastante especial que todos van a tener disponibles, que también vamos a explicarles de manera muy breve de qué trata este beneficio tan especial que ustedes van a tener oportunidad de acceder por medio de esta maestría 100% virtual.
Esta maestría pues es bastante amigable. La duración es de 5 cuatrimestres. Quiere decir que en 20 meses ustedes estarían concluyendo esta maestría en ordenamiento territorial, además que tiene reconocimiento de validez oficial de estudios ante la Secretaría de Educación en México. Quiere decir que para otros países es también una excelente oportunidad, porque al ser una universidad oficial y una maestría oficial, quiere decir que terminando esta maestría, ustedes van a poder convalidar sus estudios directamente de México con un título mexicano para que lo puedan convalidar ante las autoridades propias de su país. Aplica para entidades como Ecuador, SUNEDU en Colombia, República Dominicana y en técnicamente todo el mundo, gracias a este registro de validez oficial de la universidad que nosotros tenemos. La inversión sin beca normalmente de esta maestría es de $125 en inscripción cuatrimestral, con 20 mensualidades iguales de $250. Ese es el precio regular. Sin embargo, nosotros creemos firmemente que la educación debe ser accesible para todos. Por ello, hemos diseñado opciones realmente flexibles para que puedan comenzar su viaje académico sin preocupaciones financieras. Brevemente les quiero platicar que una de esas opciones nosotros la llevamos el plan de inversión A. Ustedes tienen la oportunidad de inscribirse a esta maestría con $70 y posteriormente realizar 20 mensualidades iguales de $190. Esta beca la tenemos disponible hasta este martes 4 de marzo. Y para los que deseen aprovechar otra ventaja, contamos con una beca Plan B, que es una opción a meses sin intereses. Si ustedes cuentan con la opción de pagar de manera cuatrimestral o completo, nosotros les apoyamos con un 50% de beca. Si ustedes deciden pagar todo el cuatrimestre de la maestría diferido a 6 meses sin intereses. Y si cuentan con tarjeta de crédito, pues pueden, ¿no?, ustedes acceder a esta gran flexibilidad y las mensualidades les saldrían hasta de manera muy económica y muy flexible, lo cual hace que ustedes pueden primero pagar $70 y después diferir todo este pago cuatrimestral de $500 a 6 meses sin intereses. Y esta beca la tenemos disponible igual hasta este martes 4 de marzo. Vamos a enviarles a todos los que se registraron toda esta información para que ustedes tengan esta gran ventaja de acceder a la maestría de una forma bastante flexible. Además, les vamos a compartir el plan de estudio de la maestría y la grabación de este webinar para que ustedes puedan acceder a todo este conocimiento y contenido que les acabamos de compartir en esta conferencia. Si ustedes accedieron a lo mejor a este espacio por la recomendación de un colega y un amigo y desean recibir toda esta información que les acabamos de compartir, pueden proporcionarnos aquí en Zoom o en nuestras redes sociales nombre completo, correo electrónico, país del que nos escriben y un número de WhatsApp para que puedan ustedes compartirnos esta información, sus datos y compartirles toda esta información que nosotros les acabamos de compartir. Repito, nombre completo, correo electrónico, país del que nos escriben y número de WhatsApp para que puedan ustedes acceder a esta beca tan especial y a las opciones para que puedan tomar nuestra maestría en ordenamiento territorial. En lo que deciden animarse, maestro, ¿algo que quiera comentar para despedirnos de nuestra audiencia? Sí, dos cosas. Bueno, lo primero, reafirmar lo que mencionas. Si hubiese algún comentario, alguna pregunta, pues yo voy a estar pendiente tanto por el canal de Facebook de la Universidad Dusen como por su canal de YouTube. Y bueno, en el canal de YouTube de Sobre Riesgos también voy a colgar este webinar. Así que, bueno, como bien ha dicho Eduardo, esto va a quedar de forma permanente allí, así que con todo gusto podemos atender eh, sus comentarios. Y por otro lado, bueno, hacer hincapié en que elaborar un registro histórico de eventos no es ni complicado ni caro. Lo único que necesita es algo de dedicación y bueno, de indagar, hacer esa labor de casi detectivesca para poder reunir información de distintas fuentes para poder consolidar un registro. Esto lo puede hacer un municipio, lo puede hacer una institución, lo puede hacer una comunidad, lo puede hacer quien sea. Lo importante es que si se hace, bueno, se pueda difundir y bueno, muy importante que la fuente de información con la cual se ha elaborado, pues se pueda verificar
para que pues estos datos tengan relevancia. Entonces, de mi parte, nuevamente agradecer a la Universidad Dunsens, a Eduardo Rodríguez por su apoyo y su cooperación para poder llevar a cabo este evento. Creo que me pasé unos minutitos pues de lo que estaba convenido, pero bueno, eso pasa cuando un tema pues a uno le llama mucho la atención. Por ahí puede estar más tiempo hablando del que pretendía inicialmente. Y bueno, sin más que decir, no solamente de la maestría de ordenamiento territorial, hay muchas más opciones de capacitación que la Universidad Dunsens y bueno, que yo destaco, y eso quedó más que en evidencia durante la pandemia. Ni una epidemia mundial es excusa para no aprender. Hay medios, hay tecnologías novedosas de muy alta calidad, así que bueno, invitarlos a que participen. Bueno, yo formo parte del cuerpo docente de esa maestría, así que a quienes se animen por ahí nos estaremos viendo. Y bueno, saludos a todos los que participaron. Gracias y buenas noches. El micrófono, Eduardo, tu Muchas micrófono. gracias. Gracias, profesor. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Muchas gracias también para los que van a ver esta grabación en Facebook Live y en YouTube Live. Y vamos a dejar abierto un poquito más este espacio de Zoom y la transmisión para que tengan la oportunidad, si están animados, de, si no se registraron por algún medio oficial de la universidad, nos puedan compartir los datos mencionados para que con todo gusto les podamos mandar información de la maestría y la grabación de esta increíble conferencia. Gracias a todos por Quiero una cosa que acompañarnos. se me escapó, Eduardo, aprovechar ya que por ahí vi que Adelante. dentro del público estaba la representación de la Asociación Venezolana de Pescarios en Japón. Bueno, destacar que la cooperación técnica internacional, sobre todo en temas de gestión de riesgo, particularmente de la de Japón, de la cual yo he sido beneficiario en un par de ocasiones, es trascendental para el avance de la gestión de riesgos en toda Latinoamérica. Entonces, pues, todos aquellos que sean funcionarios públicos, que sean representantes de organizaciones no gubernamentales también, que formen parte del medio académico, pues intenten localizar a la Agencia de Cooperación de Japón en sus países para que se informen sobre los programas de formación que tienen, sobre los programas de beca. No solamente la Agencia de Japón, está la Agencia chilena, está la Agencia uruguaya, México también ofrece cooperación internacional. Aprovechen estos programas, pues que a veces, pues por no acceder a ellos y quedar desiertos, pues el mensaje que se está dando a las agencias de cooperación es que no nos interesan esos programas y los recursos se van. Aprovechen los que son bastante útiles. Bueno, yo he sido formado en esos programas. Muchas gracias por esta valiosa información, maestro. Dejamos algunos minutos este espacio con micrófonos y cámaras apagados por si alguien más desea compartirnos sus datos, unos 2 minutos. Y les recomiendo que nos sigan en todas nuestras redes sociales y que vayan al calendario de eventos de la universidad en la página de Facebook para que vean todos los webinars, conferencias y hasta congresos internacionales que estamos nosotros organizando y llevando a cabo para compartir contenido y ustedes puedan tener acceso a esta gran comunidad del conocimiento donde formamos líderes para las naciones. Gracias a todos y nos estaremos viendo en la próxima transmisión. Que tengan todos una excelente noche.